Buenos días, mi nombre es Laura y yo les voy a hablar del tema el núcleo. Organelo, pared celular. Esta tiene como función proteger y dar soporte a la célula. Los cilios se encargan de mover a la célula en un medio ya sea acuoso y se mueve en líquido por la superficie intracelular. Los cromosomas son las que contienen y controlan el uso del ADN. El núcleo es el receptor de los cromosomas envueltos en una membrana. La envoltura nuclear es la que envuelve al núcleo y regula la entrada y salida de los materiales del núcleo. El nucleolo, esta es la que se sintetiza sobre los ribosomas. La mitocondria es la que produce energía por metabolismo aeróbico. El retículo endoplasmático, esta se encarga de sintetizar componentes de la membrana, que son las proteínas y los lípidos. El aparato de Golgi, esta es la que se encarga de modificar y empacar las proteínas y los lípidos. Esto se sintetiza en algunos carbohidratos. Los lisosomas son las que contienen enzimas digestivas intracelulares. Las vesículas y vacuolas, estas transportan productos de secreción que contienen alimentos obtenidos por la fagocitosis. El citoesqueleto es la que le da forma y sostén a la célula. Estas se sitúan y mueven las partes de la célula. Los centriolos producen los microtúbulos de cilios y los flagelos. Aquí podemos observar una pequeña imagen de la procariota, que podemos ver la pared celular, los cromosomas únicos, el citoplasma, el flagelo, los plásmidos, etc. Aquí encontramos la célula eucariota. Esta observa los organelos y reduce el tráfico intracelular. El núcleo es el centro de control de la célula eucarionte. En las células eucariontes, el ADN está alojado en el núcleo. El ADN de una célula guarda toda la información necesaria para formar la célula y dirigir las innumerables reacciones químicas que se requieren para la vida y también para la producción. El núcleo es un organelo compuesto por tres principales partes, que es la envoltura nuclear, el cromatina y también el nucleolo. El núcleo, como sabemos, es un organelo que está compuesto por tres principales partes, que pues como lo repetí anteriormente, lo vuelvo a repetir, que es la envoltura nuclear, la cromatina y el nucleolo, como podemos ver aquí en esta imagen. El nucleolo, la cromatina, envoltura nuclear, poros nucleares y los ribosomas.
Aquí podemos observar una imagen del núcleo de la célula de levadura. Las proteínas guardianas del complejo del poro nuclear aparecen coloreadas de rosa. Aquí podemos ver en esa imagen. La envoltura nuclear permite el intercambio selectivo de los materiales. El núcleo está aislado del resto de la célula por una envoltura nuclear que consiste en una membrana doble. La membrana está perforada por poros diminutos revestidos de proteínas. El transporte de sustancias dentro al interior del núcleo. Los ribosomas impregnan la membrana celular externa. Esta continúa con membranas del retículo endoplasmático rugoso. Como podemos observar dos imágenes aquí en esta diapositiva. La cromatina contiene ADN que modifica la síntesis de proteínas. Como el núcleo adquiere una colocación oscura con las tinciones usadas en la microscopía, los primeros microscopistas que ignoraban la función del material nuclear lo llamaron cromatina, que significa sustancia coloreada. Los biólogos han aprendido que la cromatina consta del ADN asociado con una proteína. El ADN de las eucariontes y sus proteínas forman largas concatenaciones llamadas cromatinas. Aquí, cuando las células se dividen, cada cromosoma se enreda sobre sí mismo y se engruesa y se corta. Los cromosomas que aquí se ven en una micrografía óptica de una célula de división contienen el mismo material que la cromatina de las células. Aquí en esta imagen podemos observar. Los genes del ADN proporcionan un plano de un código molecular para una enorme variedad de proteínas. Las proteínas forman componentes estructurales de la célula. Las proteínas que regulan el movimiento de materiales por las membranas celulares. El nucleolo es el centro de ensamblaje de los ribosomas. El nucleolo es el centro de la síntesis de los ribosomas, que consta de ARN ribosomal, proteínas, ribosomas en varias etapas de síntesis, el ADN que lleva los genes que modifican el ARN ribosomal. Un ribosoma es una pequeña partícula que está compuesta de ARN ribosomal y de proteínas que funcionan como una mesa de trabajo para que la síntesis de proteínas en el citoplasma de la célula.
Segundo tema, la herencia. ¿Por qué se dividen las células? ¿De dónde provienen las células? Bueno, todas las células provienen de células. Esta noción, establecida por el médico alemán Rudolf Virchow a mediados del siglo XXI, expresa la importancia crucial de la reproducción celular para todos los organismos vivos. Estas, en la reproducción celular, división celular, célula madre, de la célula madre pasa a dos células hijas, célula 1, célula 2. La división celular transmite información hereditaria a las células hijas. Los cromosomas contienen el ADN. De ADN pasa a nucleótidos. Una molécula de ADN consta de una cadena larga compuesta por pequeñas unidades llamadas nucleótidos. Estas se dividen en tres, que es fosfato, azúcar y base. Cada nucleótido consta de un fosfato, azúcar y una de 4 bases. Aquí podemos encontrar de bases adenina, timina, guanina y citosina. La información hereditaria de todas las células vivas se encuentra en el ácido desoxirribonucleico. Las unidades de la herencia, los genes, son segmentos de ADN que contienen de un centenar a muchos miles de nucleótidos. Aquí en una imagen podemos observar aquí el nucleótido, fosfato, base y azúcar. La división celular es necesaria para crecer y desarrollarse. La división mitótica. La división de las células eucariontes en cada célula hija es genéticamente idéntica a la célula madre. Se llama división mitótica desde que fuiste concebido como un óvulo. La diferenciación. Después de la división celular de las células hijas, vuelven a crecer y se dividen o bien se diferencian y se especializan en determinadas funciones como la contracción muscular, el combate de las infecciones, leucocitos o la reproducción de enzimas. El ciclo celular. Este es el crecimiento, diferenciación y luego una división que se llama ciclo celular. Los organismos multicelulares tienen tres categorías de las células basadas en su capacidad de dividirse y diferenciarse. La célula madre, casi todas las células hijas formadas por las primeras divisiones de un óvulo fecundado y algunas células adultos son células madres. Estas se renuevan entre ellas mismas. Poseen la capacidad de diferenciarse en varios tipos de células. Otras células capaces de dividirse, pues muchas células del cuerpo de embriones, jóvenes y adultos también se dividen, pero también se diferencian en uno de los tipos celulares, como por ejemplo las células del hígado pueden dividirse, pero solo dar un lugar a las células del propio hígado. Las células diferenciadas permanentemente. En algunas células se diferencian y nunca vuelven a dividirse, como por ejemplo la mayor parte de las células del corazón y del cerebro. La división celular es necesaria para la reproducción
sexual y asexual. Aquí tenemos un mapa de la reproducción celular. Sexual. Los descendientes se producen por función de los gametos, que son los espermatozoides y los óvulos de dos personas adultas. Aquí pasa a las células del sistema reproductor, pasan por una división especial llamada meiosis. De ahí, en la meiosis se producen células hijas con exactamente la mitad de la información genética de la célula madre. Estas se convierten en espermatozoides y óvulos. En la reproducción asexual, los descendientes se producen a partir de un único progenitor, que son generalmente idénticos al progenitor. De ahí, las bacterias y los eucariontes unicelulares, como el paramecio, se producen asexualmente por división celular. En algunos organismos multicelulares también se reproducen asexualmente. ¿Qué ocurre en el ciclo celular de procariontes? La fusión binaria. Aquí podemos ver la doble hélice del ADN circular que se une a la membrana plasmática en un punto. El ciclo celular procarionte consta de crecimiento, replicación del ADN y función binaria. Aquí el ADN se replica y las dos dobles hélices se unen a la membrana plasmática en lugares cercanos. En la tercera se agrega membrana plasmática entre los puntos de unión, con lo que se alejan. 4. La membrana plasmática crece hacia adentro en la mitad de la célula. 5. La célula madre se divide en dos células hijas. ¿Cómo se organiza el ADN en los cromosomas eucariontes? Las células eucariontes siempre tienen numerosos cromosomas. El número menor es 2, que se encuentra en las hembras de una especie de hormiga. Los cromosomas eucariontes tienen más ADN que los procariontes. Los complejos sucesos de la división de las células eucariontes son en buena medida una solución evolutiva al problema de organizar un número elevado de cromosomas. El cromosoma eucarionte consta de una doble hélice lineal de ADN unida a proteínas. Un cromosoma eucarionte contiene una única doble hélice de ADN. Cada cromosoma humano contiene una única doble hélice de ADN de aproximadamente 50 a 250 millones de nucleótidos. Si el ADN se desdoblara y extendiera, los cromosomas humanos medirían de 15 a 75 milímetros. El ADN se enrolla en proteínas llamadas histonas y forma nucleosomas, que son las unidades de empaquetamiento del ADN, con la que se produce su longitud en un factor de 6. Aquí otras de las proteínas enroscan las esferas de ADN e histonas de forma parecida al resorte de juguete. Durante la división celular, otras proteínas producen otra compactación de cromosoma para que así sea condensarlo unas 10 veces más. Los genes son segmentos del ADN de un cromosoma. Los genes, como sabemos, son secuencias de ADN
que están conformadas por cientos a miles de nucleótidos, que cada gen ocupa lugar específico o bien locus del cromosoma. Los cromosomas varían por el número de genes que contienen. El cromosoma 1, que contiene más de 3000 genes largos. El cromosoma 22, que contiene alrededor de 600 genes más cortos. Los cromosomas tienen regiones especializadas que son cruciales para su estructura y su función de 2 telómeros y centrómeros. Los telómeros son una secuencia repetida de nucleótidos. Se ubican en los extremos del cromosoma. Son esenciales para la estabilidad de los cromosomas. Los centrómeros se ubican en el centro del cromosoma. El centrómero tiene dos funciones principales, que es mantener unidas temporalmente dos dobles hélices de ADN después de la replicación de esta molécula. 2. Es el lugar de unión de los microtúbulos que mueven a los cromosomas durante la división celular. Los cromosomas replicados se separan durante la división celular. Antes de la división celular, el ADN de cada una de las cromosomas se replican por un mecanismo que descubriremos un poquito más adelante. Al final de la replicación del ADN, un cromosoma replicado consta de dos idénticas dobles hélices de ADN que ahora estas son llamadas cromátidas hermanas, las cuales están unidas en el centrómero. 3. Durante la división mitótica, las cromatinas hermanas, estas se separan y se convierten en un cromosoma no duplicado independientemente. Los cromosomas eucariontes se presentan en pares con información genética similar. Aquí el cariotipo, como sabemos, son conjuntos completos de los cromosomas de un individuo. Las somáticas no son reproductoras, sino que incluyendo los seres humanos contienen pares de cromosomas. Pero bueno, aquí hay excepciones. Las células con pares de homólogos se llaman diploides, es decir, que hacen referencia a dobles. El cariotipo masculino de la especie humana. Aquí podemos ver una imagen de teñir y fotografiar todo el tipo de juego de cromosomas duplicados en una célula que reproduce un cariotipo. Una célula haploide es aquella que contiene un solo juego de cromosomas o también la mitad. Una célula diploide es aquella que contiene un número doble de cromosomas. Los cromosomas homólogos no son idénticos. Aquí puede haber ocurrido mutaciones. De aquí pasa cambios en la secuencia de los nucleótidos del ADN. Las mutaciones se dividen en dos, que es la ruidosa y la silenciosa. En la ruidosa pueden generar consecuencias graves, como por ejemplo los errores de una letra en genes cruciales pueden causar enfermedades genéticas. En la silenciosa no tienen gran importancia.
Una célula humana característica tiene 23 pares de cromosomas, que es para un total de 46. El autosoma son los cromosomas humanos del par 1 al 22 que consecuencias parecidas del ADN, estas en células diploides de ambos sexos. Los cromosomas sexuales son aquellos que definen el sexo. Los cromosomas sexuales son una excepción a la regla de los cromosomas homólogos. No todas las células tienen cromosomas apareados. La célula diploide son aquellas células que contienen el número completo de cromosomas de la especie y dicho número se representa como 2N. Las células haploides son las células que solo contienen la mitad del número de cromosomas de la especie y dicho número se representa como N. Aquí dos células haploides forman una diploide. El espermatozoide, entre ellas está la fecundación de espermatozoides y óvulo. De ahí pasa una célula diploide, que las cromosomas heredados del padre se llaman cromosomas paternos y los cromosomas heredados de la madre se llaman cromosomas maternos. ¿Qué ocurre en el ciclo celular de eucariontes? Está la célula nueva. Estas adquieren su nutrimento del entorno, de ahí crecen. Después de un tiempo variable, la célula se divide en diferenciación, señales y más una división. El ciclo celular eucarionte consta de la interfase y la división celular. El ciclo celular, esta se divide en dos fases importantes, que es la interfase y la división celular. En la interfase, la célula adquiere nutrientes, crecimiento y diferenciación celular. También duplica los cromosomas, crecimiento y reparación de la división celular. En la división celular se reparte una copia de cada cromosoma. Se reparte aproximadamente la mitad de la citoplasma. Y finalmente profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Durante la interfase, la célula crece en tamaño réplica de su ADN y a menudo se diferencia. En la fase G1, crece de tamaño, se especializa o diferencia en una función específica. En la fase S, si la célula decide dividirse, entra en dos fases. La fase G2, la célula sigue creciendo y sintetiza proteínas que necesita para dividirse. Hay dos tipos de división de las células eucariontes, división mitótica y división meiótica. En la división mitótica, los cromosomas se condensan y aparecen como delgadas estructuras filamentosas. La citogénesis en la división citoplasma en las células hijas. La división mitótica, esta es un requisito de la reproducción sexual en todos los organismos eucariontes. ¿Cómo es la división celular mitótica? La división mitótica consiste en mitosis, división del núcleo y citogénesis. Esta se divide en 4: profase, metafase, anafase y telofase. ¿Qué sucede en la interfase? Fase 1, G1,
crece el tamaño, se diferencia y se decide dividirse para llegar a la fase 5. En la fase S se inicia la síntesis del ADN, replicando el material genético, formando dos cromátidas hermanas unidas por el centrómero. ¿Qué sucede en la profase inicial? Durante la profase ocurren tres hechos principales. Los cromosomas duplicados se enroscan y se forman los microtúbulos del uso. Estos microtúbulos del uso se unen a los cromosomas. ¿Qué sucede en la profase tardía? Durante esta profase ocurren tres hechos principales, que es los microtúbulos del uso, los cinetocoros, el cinetocoro en una cromatina hermana, y los microtúbulos polares. ¿Qué sucede en la metafase? Los dos cinetoros de la cromosoma duplicado conectan los microtúbulos del uso, que conduce a los polos opuestos. ¿Qué sucede en la interfase? Las cromatinas hermanas se separan y se convierten en cromosomas hijos. ¿Qué sucede en la telofase? Los microtúbulos del uso se desemplean y desaparecen y se forma una envoltura nuclear. La citogénesis es parte de la telofase. ¿Qué sucede?